Ya son las 8 de la mañana con 33 minutos, ya estamos de regreso aquí en la frecuencia naranja y tal cual lo escucharon, entramos en esta bonita sección, en este bloque ahora sí que muy misterioso, a las conspiraciones con Almita Moronati. Alma, buenos días, ¿cómo estás? Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, Almita. Aquí con Tokio, listas para que nos pongas la piel de gallina. Perfecto, hoy vamos a hablar de un caso bien importante para México y bien específico. ¿Ustedes habían escuchado el caso Roswell mexicano? No. No, ¿verdad? Nada más habíamos escuchado el caso Roswell, tal ahí cual. en 1947. Pero el caso Roswell mexicano es un caso que sucedió en 1974 en Coyame, Chihuahua. Recordemos que en Chihuahua hay parte de desierto. Sí. Entonces resulta que esto pasó en 1974 y es un caso muy impresionante porque si ustedes recuerdan el caso Roswell, pues se cayó un objeto no identificado. Así no es. sabemos cómo sucedió, pero se estrelló un objeto. Y aquí, en caso contrario, en México, lo que sucedió es que un objeto no identificado se estrelló contra una avioneta. Una avioneta militar, iban pasando, como que no se vieron ninguno de los dos, chocaron y se estrellaron ambos. Resulta que, como siempre, llegaron los militares, recogieron parte del ovni, pero la avioneta desapareció, Nikki. Ándale. O sea, imagínate nada más. O sea, sí fue el choque, pero la avioneta desapareció. No se sabe si realmente fue desaparecida por los mismos militares o tuvo algo que ver este objeto no identificado, ¿no? Y bueno, bajo ese suceso, allá en Coyame se han visto muchos avistamientos, tanto de objetos como la gente dice que ha visto seres extraños en ese lugar. Y traemos una pequeña anécdota de la gente que comenta que ha visto una especie como de reptilianos en ese lugar. Vamos a escucharla. Vamos a escuchar esto, prepárense, agárrense de sus asientos porque híjole. Se va a poner buenérrimo. En el año 2000, varios habitantes de Coyame, Chihuahua, comenzaron a hablar sobre luces extrañas en el desierto. Algunos decían que veían objetos flotando por las noches. Otros escuchaban ruidos debajo de la tierra. Años después, Luis, un mecánico local, iba de regreso a su casa, cuando su camioneta se detuvo a mitad del camino, justo en una zona donde antes se habían reportado esas luces. No había señal, así que decidió esperar hasta el amanecer. Pero en medio del silencio, comenzó a escuchar un zumbido subterráneo, como si algo estuviera activándose bajo sus pies, y entonces lo vio. Una figura alta, con piel escamosa, ojos brillantes y una postura demasiado erguida para ser humana. Caminaba entre los arbustos como si conociera el terreno. Luis intentó prender la camioneta, pero la criatura lo miró fijamente y supo en ese instante, era un reptil. Luis se desmayó del miedo. Despertó horas después dentro de su camioneta. El motor estaba encendido y el tanque lleno. No sabía quién lo había hecho ni cómo había llegado ahí. Solo sabía una cosa: algo lo había dejado vivir. Después, él pensó que tal vez no son tan malos como parecen. Ellos están en lo suyo y nosotros en lo nuestro. Coincidimos, y es algo que jamás olvidaré. Imagínense ustedes esta situación. Recordemos que, como comentábamos ahorita, en Coyame, parte de Chihuahua, es desierto. Y recordemos que la zona del silencio también tiene mucho que ver con Chihuahua, ¿no? Durango, Chihuahua. Recordemos que ahí en la zona del silencio se dice que hay muchísimos avistamientos y que la gente sí ha visto seres extraños en ese lugar. Entonces imagínate estar cerca de ahí, que te encuentres con un ser que ni siquiera te hizo nada, o sea, hasta le ayudó a esta persona, ¿no? Imagínate. Bueno, hemos escuchado muchas historias de gente que han tenido contacto, a lo mejor no tan así, pero contacto que dicen de repente los ven o los ven a la lejanía o ven que se vienen acercando. Pero, híjole, está crítico, sí. Pero fíjate que aquí estamos hablando de que podríamos decir que esta zona desértica
tal vez pudiera haber una especie de civilización intraterrena, ¿no? Ok. Y que bueno, de repente pues andan por ahí, se topan con nosotros y pues ellos en lo de ellos y nosotros en lo de nosotros, ¿no? O sea, no se ha sabido de que ataquen realmente a algún ser humano que se lleguen a encontrar. Ok. Oye, Almita, ¿qué crees? Que acabo de escuchar exactamente el día de ayer una historia de una chica que cuenta que una señora de 68 años estaba enferma y fue al hospital y resulta que su sangre era una sangre que no había extraña, que no había en el mundo, o sea, no coincidía con ningún tipo de sangre humano. Uh-huh. Y bueno, entonces, pero la señora era una señora normal, o sea, de su edad normal, todo, o sea, ella todo bien. De hecho, supieron de la sangre porque le iban a operar, la señora estaba enferma. Bueno, entonces se les hace tan raro que le hacen pruebas de ADN y resulta que su ADN tampoco era humano. Era humano. Ah, caray. Entonces, pero la señora creció y vivió y ella, o sea, ella es humana. Sí, como, o sea, ser humano. Sí, o sea, normal. Como si nos estuvieran viendo a cualquiera de nosotros. Entonces, o sea, sí me llama mucho la atención como ese tipo de cosas, todo esto que escuchamos que al final decimos, sí ha habido avistamientos, sí ha habido accidentes, se ha sabido de extraterrestres que quedan varados aquí en la Tierra, pero ¿dónde están? ¿Qué pasa? Entonces, encontrar a alguien como ella, no sé, todavía están en esa investigación de qué está pasando con esta señora, pero ahí está. Entonces, no, y a lo mejor la señora no se ha dado cuenta, pero a lo mejor ella puede ser una persona híbrida. Sí, claro. Como tal vez extraterrestre como tal, no, pero sí híbrida y ella ni cuenta se ha dado, ¿no? Porque sabemos que sí existe la hibridación, que sí están entre nosotros. Claro. Y que están las ciudades intraterrenas, ahí están. Entonces, de repente, pues salen. Rápidamente me voy, la serie esta de los X-Files, los expedientes secretos, de la última que sacaron en el 2018, 2019, no recuerdo, precisamente habla, uno de los casos es precisamente que se encuentran un reptiliano. Ok. ¿No? Y que al final de cuentas, pues resulta que Mulder, que es el principal, el agente, se da cuenta que lo que estaban buscando era un reptiliano y el reptiliano le dijo, es que pues yo nada más salgo cada X tiempo, dice, y a ver, la verdad es que la humanidad cada vez está peor, ¿no? Y dice, mejor me regreso a mi ciudad, ¿no? Entonces nos lo están mostrando, de repente nos lo muestran en cuestión chusca, pero esa es la realidad, o sea, sí están entre nosotros, hay ciudades intraterrenas y pues de repente chocamos y ni cuenta nos damos. Ahí está, pues sí. Ay, Almita, muchísimas gracias. Atención. Sí, y siempre les hemos dicho, no se queden con lo que nosotros decimos aquí, hay mucho que investigar. Exactamente, hay mucho. No se queden con lo que dice Alma Moronati o con lo que dice otro. Háganse pruebas de ADN. Háganse pruebas de ADN, si se sienten medios extraños. Porque a lo mejor qué tal que nos damos cuenta que somos sí, claro, híbridos, ¿no? Exactamente, así es. Que éramos nosotros y no sabíamos. Exactamente. El problema era yo. Exacto, Almita, muchas gracias por pues estos temas que siempre nos ponen los pelos de punta. Yo la verdad, si hubiera sido ese hombre, yo no me despierto del desmayo, o sea, del desmayo, yo ahí me quedo. Yo me quedo, sí, hago la muerte del tlacuache. Sí, exactamente. Sí. No, muchas gracias a ustedes, Nikki.